Mi esposa infiel me juró que sería un miserable sin ella, pero regresó arrastrándose en la ruina total y el destino le cobró la peor de las deudas. Yo, un hombre de 34 años, estuve casado con Andrea, también de 34, durante 7 años. Si hubiera habido algo que jamás habría sido capaz de predecir sobre nuestro matrimonio, era que la razón de nuestra separación sería una infidelidad por su parte. Pero eso fue exactamente lo que pasó. Cuando tenía unos 9 años, me tocó presenciar el divorcio de mis padres. Fue un proceso destructivo y caótico. Odié profundamente la manera en que se dieron las cosas y desde ese entonces, me opuse rotundamente a la idea del divorcio. Aunque Andrea y yo elegimos no tener hijos, la separación seguía siendo algo que yo quería evitar a toda costa en nuestras vidas. Obviamente, tampoco soy un tonto que se va a quedar en una relación donde claramente se están burlando de él, pero siempre me prometí a mí mismo que haría todo lo posible para que las cosas funcionaran. Ese fue el enfoque que mantuve con Andrea. Nos íbamos de vacaciones por lo menos 2 veces al año, aunque fuera a otra ciudad del país. Me encargaba de llevarla a una cita romántica formal una vez al mes, algo que me enorgullece decir que mantuve, con contadas excepciones, durante los 7 años de matrimonio. También le compraba excelentes obsequios en fechas especiales y detalles sorpresa en días comunes solo para demostrarle cuánto la amaba. En la intimidad, siempre me mostré abierto a explorar cualquier cosa nueva que ella quisiera intentar en la habitación, a pesar de que ella solía ser una persona bastante conservadora en ese aspecto. Me comunicaba de manera efectiva y calmada, y siempre la escuchaba con absoluta atención cuando tenía alguna queja o inquietud. Mi punto con todo esto es que hice las cosas bien. Al final, he aprendido por experiencia propia y por cabeza ajena que uno jamás debe culparse a sí mismo por ser engañado. Un infiel siempre tiene la opción de pedir el divorcio o proponer una ruptura si siente que la relación llegó a un punto donde el siguiente paso es la traición. Andrea me engañó, y la única razón por la que lo descubrí fue porque se quedó profundamente dormida en la cama en medio de una conversación activa con su amante. Su pulgar todavía estaba apoyado sobre el cristal, por lo que la pantalla seguía encendida. Mi intención inicial era simplemente retirar el teléfono de su mano con cuidado, apagar la pantalla y colocarlo sobre su cargador inalámbrico. Sin embargo, en el momento en que lo sostuve, la curiosidad me ganó. Estaba chateando con alguien registrado como John, y el último mensaje que ese sujeto le había enviado era una pregunta para saber si ella seguía despierta. Eché un vistazo rápido hacia arriba en el historial de mensajes. Desde ese primer vistazo, pude notar conversaciones sumamente inapropiadas que habían tenido esa misma noche. Estaban testeando de una manera explícita que no dejaba lugar a dudas. No se habían enviado fotografías ni nada parecido, pero ya representaba una línea roja completamente cruzada. De hecho, ese chat por sí solo habría sido motivo suficiente para terminar nuestra relación. Decidí seguir bajando en la conversación y fue entonces cuando descubrí que llevaban en contacto continuo durante, al menos 2 meses. Desconozco por completo en dónde lo conoció, pero pude ver que la relación había sido de naturaleza sexual desde el mismísimo principio. Ni siquiera tuve que desgastarme adivinando si todo se había limitado al plano virtual o no. En uno de los textos, él le agradecía por haber ido a verlo en cierta ocasión y le decía que se moría de ganas de volver a encontrarse con ella. Eso era todo lo que necesitaba ver. Me cayó el 20 de que no se trataba de una aventura pasajera de una sola noche, sino de un romance en toda regla que ya había pasado de las pantallas a la realidad. Lo más doloroso era que yo no había sospechado absolutamente nada. No tenía la menor idea de que la mujer con la que compartía mi vida me estaba engañando a las espaldas y no tenía ninguna intención de detenerse. El hecho de que se hubiera quedado dormida testeando cosas subidas de tono con ese tipo era la gota que derramaba el vaso. Me dediqué a explorar todo el historial del chat y me aseguré de tomar fotografías de los fragmentos más comprometedores desde mi propio celular para respaldar el archivo que iba a exportar. Sentí una tentación enorme de sacudirla para despertarla en ese mismo instante y exigirle una explicación, pero sabía que, si lo hacía con la cabeza caliente, arruinaría mi ventaja estratégica. Consideré la opción de contratar a un investigador privado antes de confrontarla, pero al analizar la frecuencia de sus mensajes, parecía que no se veían tan seguido, y yo no tenía el dinero suficiente para pagar un servicio de vigilancia durante semanas. Así que decidí ir directo con un abogado de divorcios. Tenía claro el plan: una vez que la demanda estuviera lista para ser notificada, sería el momento perfecto para sentarla, confrontarla y escuchar qué maldita excusa tenía para justificar su traición. Al día siguiente, hice un esfuerzo sobrehumano por mantener un buen semblante frente a ella, pero era evidente que algo en mi actitud me delataba. Andrea notó que algo andaba mal y no paraba de preguntar qué me pasaba, mientras yo solo esquivaba sus dudas. Por un momento me pregunté si al despertar se habría dado cuenta de que se durmió chateando con Johnny. Al ver su teléfono conectado al cargador, habría deducido que yo lo vi.
Quizás esa culpa la tenía paranoica, porque me preguntó si estaba bien demasiadas veces. Finalmente, para que me dejara en paz, le inventé una mentira piadosa sobre un supuesto problema grave en mi trabajo y le armé una historia creíble, para que se desentendiera del asunto. En cuanto salí a mi jornada laboral al día siguiente, mi primera parada fue el despacho de un abogado. Al explicarle detalladamente la situación con las pruebas en la mano, me aclaró con frialdad que vivíamos en un estado de divorcio encausado, sin culpa. Eso significaba que las posibilidades de que las pruebas de infidelidad inclinaran la balanza a mi favor en el juicio eran casi nulas. El abogado me explicó que el juez podría tomarlo en cuenta de manera mínima, pero que de igual forma ella se marcharía con una parte de los bienes. En ese momento me cuestioné seriamente cuál es el maldito punto de casarse. Como hombres, el sistema nos deja desprotegidos con una facilidad increíble, incluso teniendo la evidencia irrefutable de que fuiste el afectado y no hiciste nada malo. Ella tiene el derecho legal de quedarse con la mitad de lo que te ha costado la vida entera construir. Un aplauso enorme para el sistema judicial por eso. Hacia el final de la semana laboral, los papeles del divorcio estuvieron completamente listos. Coordiné con mi abogado para asegurarme de que la notificación legal se realizara esa misma noche, justo después de la confrontación que ya tenía planeada. Cuando regresé a casa esa tarde, la encontré en la sala y le dije firmemente que necesitábamos hablar. Al ver su rostro de preocupación, admití de inmediato que le había mentido los días anteriores y que no había ningún problema en mi trabajo. Lo primero que salió de su boca fue un reclamo indignado: «Me mentiste». Aquello me enfureció por la tremenda hipocresía que implicaba, considerando la bomba que estaba a punto de soltarle. Asentí con la cabeza y le aseguré que entendería perfectamente el porqué. Le dije textualmente que sabía que me estaba engañando, que conocía la existencia de John y que estaba al tanto de todas las porquerías que habían estado haciendo a mis espaldas. Pude ver el pánico en sus ojos en cuanto pronuncié ese nombre, aunque intentó recuperar la compostura rápidamente. Le eché en cara que me había desvivido por ella, que la había amado demasiado como para que decidiera pagarme con una traición tan baja. No me lo merecía, así que le pregunté directamente por qué lo había hecho. Su respuesta me dejó helado por su audacia. «Ah, ¿así que me revisaste el teléfono?». Increíblemente, parecía molesta y ofendida por mi falta de privacidad, en lugar de estar avergonzada por su propia suciedad. Le respondí sin titubear que lo había hecho porque se había quedado profundamente dormida mientras chateaba con John. De inmediato, se escudó en el argumento de que yo no tenía ningún derecho a invadir su privacidad revisando su teléfono. Le aclaré que tenía todo el derecho del mundo porque estábamos casados y se suponía que no debíamos ocultarnos absolutamente nada. No sé si pensó que me iba a acorralar o si creyó que era una jugada maestra, pero soltó una risa burlona y me desafió: «Si estás tan seguro de eso, déjame revisar el tuyo ahora mismo». Sin dudarlo un solo segundo, desbloqueé mi celular y se lo extendí por completo. Sabía perfectamente que yo no era como ella. No tenía una sola conversación inapropiada, ni un chat sospechoso, ni nada que ocultar. Andrea ni siquiera se molestó en tomar el teléfono de mi mano porque, muy en el fondo, sabía que yo había sido un esposo ejemplar y que jamás le había fallado con nadie. Al ver que se quedó callada, le recordé que seguía esquivando la pregunta principal. Todavía no me había dado una sola razón de por qué me había engañado, y eso era lo único que me interesaba escuchar. Me soltó con desdén que ya no importaba lo que dijera porque yo ya había decidido convertirla en la villana de la historia. Me quedé estupefacto ante semejante estupidez. Le hice ver que ella sola se había ganado ese papel porque no existía ninguna justificación válida en el mundo para lo que hizo. No me había engañado para salvarle la vida a alguien, lo había hecho por pura calentura, por ego, por buscar atención o por ambas cosas. «Cree lo que quieras de mí», me interrumpió con arrogancia, para luego atacarme con un nuevo ángulo. «¿Acaso entiendes lo que leíste en esos mensajes?». Para ese punto, mi paciencia se estaba agotando debido a lo ridículo de la situación. Estaba usando los peores argumentos posibles para defender lo indefendible, y resultaba patético verla intentar mantener una postura fría y sin remordimientos cuando sus mentiras se caían a pedazos. Habría sido mucho más digno que simplemente admitiera su culpa en lugar de ponerse a la defensiva de una manera tan absurda. En ese instante empecé a cuestionarme seriamente cómo demonios me había enamorado de una mujer así. Le exigí una vez más que me diera una respuesta real, y fue entonces cuando finalmente soltó su supuesta justificación. Según ella, me había sido infiel porque yo no la complacía en la cama de la manera en que a ella le gustaba. Le frené el carro de inmediato y le dije que eso era una burda mentira. Incluso si hubiera estado fingiendo sus orgasmos desde el primer día de nuestro matrimonio, 7 años era demasiado tiempo para sostener una actuación así. Siempre me había mostrado abierto a intentar cualquier cosa que ella quisiera experimentar en la habitación. Siempre me comuniqué activamente para asegurarme de que no sintiera dolor y para saber si podía hacer algo diferente para que disfrutara más.
Andrea siempre había sido la conservadora de la relación, jamás proponía nada nuevo y, cuando yo intentaba aportar variedad, se cohibía, se mostraba distante y rechazaba el cambio. ¿Y ahora pretendía culparme a mí y usar eso como pretexto para haberse acostado con otro? Le dije claramente que era una mentirosa sin escrúpulos, una villana de la peor clase y que, si pretendía demostrar lo contrario, estaba haciendo un trabajo espantoso. Yo siempre estuve dispuesto a encender la chispa en nuestro matrimonio, ella fue la que siempre apagó el fuego, pero cuando me soltó con total cinismo, bueno, pues él me hace sentir mucho mejor de lo que tú jamás lo hiciste. Tuve que apretar los puños y respirar hondo para no perder la cabeza por completo. Esa es una frase que ningún hombre quiere escuchar de su esposa. Podía ser verdad o no, pero sinceramente lo dudaba. En ese momento quedó claro que lo estaba diciendo única y exclusivamente con la intención de herirme y pisotear mi orgullo. Mirándola con desprecio, le dije que podía seguir creyendo en sus propias fantasías si eso la hacía sentir mejor, pero que al final del día, la única que salía perdiendo era ella. Le comuniqué firmemente que le iba a pedir el divorcio y que se arrepentiría el resto de sus días. Lo curioso es que, mientras intentaba sostener su fachada de mujer implacable, la voz le empezó a temblar y pude ver cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Sin embargo, eso no le impidió seguir comportándose como una víbora ponzoñosa. Me lanzó una última mirada de desprecio y me aseguró que el que salía perdiendo era yo. Afirmó que lo suyo había sido un simple error, que yo estaba exagerando las cosas haciendo un drama innecesario y que, tarde o temprano, el que terminaría sumido en la miseria sería yo. Para rematar, tuvo la audacia de recordarme algo que solía decir al principio de la relación, que ella siempre había estado fuera de mi alcance, que era demasiada mujer para mí y que jamás en la vida encontraría a alguien que me diera el trato que ella me daba. Sonreí con amargura y le respondí que, si el engaño y la traición formaban parte de su magnífico trato, firmaría encantado la garantía de no volver a cruzarme con nadie como ella en lo que me quedaba de vida. Le aclaré que su actitud no era más que el berrinche de una mujer furiosa porque la estaban botando, pero que no tenía caso que derramara tanta bilis, ya que, después de todo, siempre le quedaría el consuelo de salir corriendo a los brazos de John. Me mandó directo a la mierda y yo solo me limité a reírme en su cara. Nuestra discusión se prolongó durante un buen rato, un intercambio de insultos y reproches que parecía no tener fin, hasta que el sonido del timbre interrumpió el caos. La miré fijamente y le solté, «Es para ti». Observé cada uno de sus pasos mientras caminaba hacia la entrada y recibía en sus propias manos la notificación legal del divorcio. Para mi sorpresa, no tuvo una reacción explosiva, supongo que después de toda la pelea previa, le había quedado más que claro que el matrimonio estaba completamente muerto y enterrado. La demanda no la tomó por sorpresa en lo absoluto. Aprovechando el momento, le advertí que la quería fuera de mi casa a más tardar al día siguiente. Se dio la vuelta con una mirada desafiante y me espetó, «Ah, ¿sí? ¿O si no qué?». En ese instante me di cuenta de que, con la actitud hostil y altanera que estaba adoptando, iba a ser prácticamente imposible desalojarla por las buenas. Esa fue la parte más frustrante de la noche. Sin decir más, se dio la vuelta y abandonó la estancia. Fue directo a nuestra habitación principal y se encerró bajo llave. Me pareció una total locura y el colmo del descaro que ella, siendo la que había destruido el hogar con su infidelidad, actuara como si fuera la víctima ofendida con el derecho de apoderarse del cuarto. No me quedó más remedio que pasar esa noche en la habitación de huéspedes. Desde ese amargo episodio, los dos nos vimos obligados a seguir cohabitando bajo el mismo techo. Decir que la situación era incómoda sería quedarse muy corto, en una semana entera, dudo que nos hayamos dirigido más de 20 palabras en total. Una guerra fría en toda regla. Afortunadamente, firmó los documentos del divorcio sin oponer tanta resistencia legal, lo que nos permitiría acelerar el proceso ante el juzgado muy pronto. Durante esos días también aproveché para ir a una clínica y realizarme un perfil completo de enfermedades de transmisión sexual, ya que todavía había estado teniendo intimidad con ella después de que iniciara su aventura clandestina. Por suerte, todos los resultados dieron negativo. Si hubiera salido algo, habría sido el cartucho perfecto para destruirla legalmente y hundir su reputación por completo. Tiene una suerte increíble de que yo haya esquivado esa bala y no me contagiara de ninguna porquería que trajera de la calle con su amante. En este punto, solo me quedaba concentrar todas mis fuerzas en obtener la mayor ventaja posible en el juicio de divorcio. Mi abogado ya me había advertido que no me hiciera demasiadas ilusiones debido a las leyes vigentes, y mantuve las expectativas bajas. Mi gran objetivo era conservar la propiedad. Sabía que las probabilidades de que me obligaran a pagarle una pensión alimenticia eran sumamente altas, y no estaba dispuesto a perder en ambos frentes.